Buenas noches a todos. Gracias que estáis aquí, estoy contentísima. Yo creo que aquí tenemos que hacer siempre unas noches como informales, ¿no? Como cuando algunas veces Oriol Bohigas nos ha invitado en su estudio presentando proyectos diciendo tenemos que hacer así, invitarnos de estudios de arquitectura a otros, hablando de los proyectos, hablando de lo que hacemos. Es difícil hacerlo, pero es muy, muy bonito verse para hablar de la arquitectura, hablar de nuestros temas, vernos entre nosotros. Y es muy bonito tener la ocasión de escuchar a Elías Torres hablar de Enric en este ciclo de conferencias que está organizado, sponsorizado por Trespa, muchas gracias, que se dedica a Enric Miralles, ¿no? Entonces, Elías, hemos tenido la suerte de compartir unos días en Phoenix la semana pasada dedicados a Enric. Hemos hecho unas intervenciones en paralelo, nos hemos divertido mucho y nos hemos recordado de los muchos momentos bonitos que hemos pasado cuando estaba Enric, en los viajes, en el reír, en el mirar los proyectos, en intentar siempre hacer las cosas mejores. Y yo creo que esta noche Elías os dará una conferencia fantástica hablando de esto. Entonces, Elías, yo creo que ya te doy el micrófono y te dejamos explicar esta fantástica conferencia que tienes para nosotros. ¿Se oye? ¿Se oye? Un aplauso. La verdad es que cuando Benedetta empieza a decir fantástico y bello, es que estás completamente enredado. Es lo que hace siempre, enredar. Pero como es tan simpática, no hay más remedio que hacerle caso. Esto que yo voy a presentaros esta noche es lo mismo que presentamos la semana pasada, hace exactamente una semana, en un pequeño simposio homenaje que la Universidad de Arizona, el estado de Arizona, organizó en Phoenix con una amiga común, Catherine Spellman. Y bueno, han pasado 6 o 7 conferenciantes y bueno, a mí me tocó con Benedetta, cosa que fue una suerte, porque efectivamente nos lo pasamos muy bien. Y nos salió bien, no sé si esta noche saldrá igual. Lo que yo he preparado, la verdad es que coincidencias, tiene que ver con el auditorio que iba a escucharnos en Félix, que era el auditorio de estudiantes de la escuela. Tengo mis dudas hoy. Claro, en el momento en que veo a mi catedrático profesor, el señor Correa, en la primera fila, siempre me asusta más. Entonces, en vez de estudiantes, me vuelvo a sentir ante un examen. Entonces, no tengo más remedio, no lo voy a mirar en toda la conferencia por si acaso. Hace mala cara. Las coincidencias es algo preparado hace 20 días, intentando encontrar cosas entre trabajos de mi estudio y José Antonio Martín La Peña y míos y con Enric. Coincidencias totalmente sacadas así de un saco y que por casualidad han empezado a tener sentido una vez, no todas, pero algunas, una vez colocadas una al lado de la otra. Yo me acuerdo de una coincidencia que me gustó mucho porque sucedía después de que el proyecto estuviera hecho, que era cuando James Sterling hizo el colegio para St. Andrews, sacó unas fotografías de las piezas que había construido de hormigón, que eran unas piezas Neile, y al lado, a posteriori ya de la obra, unas fotografías de las grandes piezas de piedra de Cuzco. Eran esas casualidades que a veces inconscientemente producen relaciones totalmente inesperadas. Lo mismo ha pasado esta vez y esto es lo que yo he intentado creerle, no sé si lo que vais a creer vosotros, pero esta es lo que preparamos, o lo que preparé para esta charla y veréis que está lleno de cosas, de anécdotas, de personajes, un poco con esa idea de encontrar lo que a veces está flotando en el aire en determinados momentos y que todo el mundo, de algún modo, parece que esté respirando las mismas cosas y de algún modo también
llamémosle, echándolas fuera y dándolas como resultados que se parecen entre ellos a pesar de que no hayan estado producidas juntos. No se trata en este caso de hacer ninguna validación, de ninguno de los trabajos, ni de unos ni de otros, solamente son estos puntos que de tanto en tanto van coincidiendo. La primera vez que yo conocí a Enric personalmente fue en el tribunal final de carrera de su proyecto. Era en el año 1978, yo estaba en el tribunal y yo era el más joven del tribunal, estaba formado por Manuel Solà Morales, por Francesc Bassó, por La Bastida y por mí mismo. Era el más joven de los cuatro y, como comprenderéis, la llegada de Enric a final de carrera ya llegaba con ruido de fondo. Ruido de fondo que difícilmente, tampoco yo había conocido a Enric, pero sí en el momento que apareció su proyecto nos colocaron, porque eran los dos amigos en aquel momento, Macià Codinach, perdón, y Enric Miralles. Lo único que yo he encontrado en los archivos de la escuela es esta cosa que hemos intentado que apareciera un poco más. Es un proyecto que se esparció en una sala que ahora están ocupadas por las oficinas en la escuela, perdón, por los despachos en la escuela, con tarima incluida, en la que aparecieron unos planos, por lo que recuerdo, llamémosle enigmáticos, y me parece que la fotografía ayuda muchísimo a este enigma. Había un cuadro de una persona con un marco. Tuvimos esa sensación de que no sabíamos si nos estaban tomando el pelo, si en realidad estaban provocando una situación en la que pretendían dejarnos a nosotros en un estado de shock, pero me parece que salieron contentos, como ha salido muchas veces personalmente de situaciones académicas en las que incluso cuando le han dicho que la tesis doctoral la primera vez que lo presentó no servía para nada, se llevó al tribunal a comer porque había pagado ya el restaurante. Entonces, estas cosas siempre quedaban flotando en el aire. Después, con los años, realmente siempre me ha quedado la duda de si realmente nos estaban tomando el pelo. Salieron con un justísimo 5, justísimo en todos los sentidos, y ahí fue la primera vez. La segunda vez que me tocó hacer algo para él y para Carmen en aquel momento fue una revista que se llamaba A3, que la llevaban Carmen Rivas, Xavier Vendré, y no me acuerdo, eran 6 o 7 arquitectos jóvenes recién estrenados que hacían un desplegable, las cosas que en aquel momento se hacían. Si recordáis, había la mosca que hacía Oscar Tusquets, eran dépliants muy divertidos, y en este sentido habían una hoja de papel que se doblaba y se convertía en un póster. Y entonces me pidieron un artículo sobre el proyecto de Hostalets. Esto es Hostalets, con esos collages que ya empezaban a correr, que siguen estando ahí arriba, Benedetta sigue haciendo el collage, le ha quedado el mismo sistema pegado. Y entonces a mí me cuesta escribir, mucha gente dice que le cuesta escribir, pero a mí me cuesta escribir muchísimo. Entonces se me ocurrió que iba a saltarme la escritura para hacer un dibujo collage. Entonces esto era, que me voy a centrar en un elemento que me parece significativo del edificio, que es esta escalera, y hice lo siguiente, que es esto en realidad son los ruidos que producen cada una de las uniones del hierro con la madera, que luego se superponen a la escalera. Entonces era un papel vegetal que se superponía sobre el plano. Como comprenderéis, era complicadísimo tener que hacer un papel vegetal que se añadía. Bueno, lo hicieron, realmente contentísimos todos, pero era una manera de escaparse de este sistema que luego me ha resultado muy de mucha ayuda el tener que hacer estos dibujos o collages. Y terminé, algunos amigos llegaron a publicar un libro porque yo decía que hacía esto porque prefería invitarles a cenar antes que escribirles un artículo. Y el título del libro fue prefería invitarles a cenar.
Me acuerdo una vez que estuvimos volando juntos, Enrique y yo, que era, bueno, me acuerdo, el año 88, no sé. Yo volaba a Noruega a un congreso del casquete polar de los arquitectos, entonces nos habían pasado unos cuantos mediterráneos con los del casquete polar, y Enrique volaba a Dinamarca, y durante el viaje, no sé por qué le dije, pero tú de Alvarado es que te sale todo medio Alvarado. Y yo de Alvarado no sé nada, me contesta yo. Nada, no es que no sepas, que no es una persona que no es mi... Y claro, cuando empiezas a ver todo lo que hay por ahí en estos proyectos, empiezas a mirarte los planos de Enrique, te das cuenta de que hay cosas que muchas veces no quieres reconocer, pero inconscientemente se traspasan aunque no quieras. Claro, todo esto pasó, llegamos al aeropuerto de Copenhague y entonces él se quedó y en la barra del mar me presentó a una chica que se llama Benedetta y yo seguí mi trayecto y luego nos hemos vuelto a ver en otras ocasiones. Esto, si alguien recuerda pues, los cables tensados de Huesca, pues no deja de ser una coincidencia, ¿ves? Este tipo de dibujos alpianos, o incluso la arquitectura que Aalto construía, pues, en algunos momentos uno le puede recordar cosas ya no hablemos del tema de los muebles, o sea, el modo en cómo la madera pues, ha sido también un elemento gráfico incluso para poder construir desde probablemente la construcción está como a base del tratamiento de la madera, pero me parece que también su parte gráfica de fondo tiene algo que ver con el modo de dibujar. Yo creo que hay una cosa muy importante, al menos a mí me lo parece, que es eso que decía Picasso, que decía los genios roban, los artistas mediocres copian. Y efectivamente hay algo en Enrique, porque era bastante ladrón en este sentido. Claro, cuando uno ve los dibujos, los enredos geométricos de muchas veces piensas, no sé lo que le va a salir, ni no sé si él lo sabe muy bien. Y te das cuenta que efectivamente segundas versiones son más copias que no esa idea original de arrasar con lo que encuentra y convertirlo en algo propio, sin que incluso puedes llegar a recordar de dónde procede. A mí me gusta mucho descubrir estas cosas, no porque me interese esa investigación, pero sí que me gusta recordar lo que he visto para saber dónde me sitúo personalmente. Por ejemplo, esto es la planta mejor que esté borrosa, porque tampoco se trata de explicarla, sino de cuánto la geometría, esto es el tiro al arco de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en donde está lleno de esta cantidad de gestos personales que están en el movimiento de la mano, pero que son producto de este reflejo radiográfico de muchas cosas que van pasando por tus manos. Y Enrique en esto era muy experto, no sé cuánto se leía o cuántas páginas retenía en su cabeza de los cientos de libros que tiene en su biblioteca y de qué modo lo hacía. A mí me parece que pasaba 3 o 4 páginas, le quedaban en la cabeza y los cerraba y quedaban ya con el lomo visto en la biblioteca. Lo pienso así, no digo ni que sea verdad, pero me gusta pensarlo así. Claro, esto son sillas del estudio, ¿no? Esto es del Círculo de Lectores de Madrid, esta no sé dónde estaba, pero a mí me gusta pensar pues, que esto es el techo del Círculo de Lectores y esto es la planta de un póster con una pequeña maquetita del Carpenter Center de Le Corbusier en Harvard. Entonces, todo esto encontrado por casualidad, porque estaban por la mesa del estudio, y digo, bueno, pues esto me parece que está lleno. Esta silla es de Frank Gehry. Frank Gehry, yo no sé, tengo ni idea de lo que... Pero bueno, déjamelo. Estas son las sillas de Charles Jeans, y claro, cuando empiezas a ver todo el repertorio,
esa fijación con un mundo que además está muy centrado en los años 50 y 40, cosa curiosa, perdón, estoy Jacobs, me he equivocado. O por ejemplo los de la patata frita esta de chips del banco, esto claro, ya sabes que hace 3 metros por 2,5, no sé, pues la chaise de IMSS pues tiene su reproducción. Claro, vosotros a lo mejor pensabais más en una patata chip, pero a mí prefiero pensar que estas mismas señoras se tienen ahí sobre la... Estos son nuestros... Esto era para Escofet y nosotros al mismo tiempo estábamos haciendo cosas para Escofet, pavimentos, unos bancos de lámpara, total, que coincidíamos con la empresa, pero no con el resultado. La constante presencia de este mundo del collage, que es un collage que creo que a través de la fotografía aparece por primera vez en David Hockney y que en el fondo es un mecanismo de transportar a los cuadros de Picasso a un sistema de superposición, como si fueran retratos, es una trademark de la casa, en donde la deformación y la incorporación de fragmentos permite una lectura aparentemente dinámica. A mí, bueno, en realidad me parece que esta es Caterina y esto es no sé de qué, pero da igual. Nosotros también, yo hice unos collages para Jujol, entonces, bueno, era un homenaje a Jujol, intentando ser un poco irrespetuoso o irreverente con piezas. Esto fue para una revista de cuadernos de arquitectura, o esto que era también para otra revista, era 2G, para un número de Toyo Ito. Eran collages pero completamente distintos. Esto se llamaba las herramientas del señor Ito. Y con ellas podías recortarlas y hacerte una lámpara, etcétera, o una cosa para un amigo nuestro de Sevilla que era una ficción, que se había comprado una iglesia para convertirla en una sala de estar, o una cosa para unos amigos nuestros de Nueva York, con trozos de tela de las camisas y los vestidos del matrimonio, o esto era para un número dedicado a la Fundación Miró de Rafael Moneo en Palma, en donde la estrella y el edificio de Ser, no sé, eran todo o un poco visiones. Lo digo porque en el fondo este tipo de juego depende de quien lo usa, pues le aparecen unas cosas, le aparecen. Esto estaba dedicado a nuestro amigo José Antonio Corrales, que falleció hace un año y pico, o esto para unos amigos bailarines, o esto, me parece que sale en cuadernos en el próximo número, pero en blanco y negro, para que no hay dinero para publicarlo en folio. Esto es el único trabajo que con Enrique y Benedetta hicimos juntos. Fue una exposición dedicada a los metabolistas en el magma. Dábamos clases en un aula, uno al lado del otro, y en el magma el director me pidió a ver si quería yo hacer el montaje de una exposición. Bueno, queríamos hacer nuestro estudio, un montaje de una exposición para los impresionistas. No tenía ni idea, pero en cambio sí había oído hablar y sabía que en la clase de al lado, Enrique, con sus profesores, con Carmen Rivas, con Salvador y Carlos Muro, estaban dedicados a hacer derivas por la ciudad, y entonces dije, oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Porque es que tú sabes mucho más de lo que sabemos nosotros, y nos apuntamos y así fue. Lo que ocurre es que los dos estábamos en capilla con las oposiciones. Yo estaba opositando pero exactamente el mismo mes, para la Escuela de Arquitectura en Barcelona como titular y como catedrático en la Escuela del Valle. Total, que teníamos bastante poco tiempo y salió una exposición bastante controlada, precisamente yo creo que porque teníamos muy poco tiempo y tuvimos que resolver las cosas con muchísima sencillez. Efectivamente, los planos se hicieron en este estudio porque no tenía tiempo. Claro, son estos planos que ya se han convertido en sí mismos en algo, cuesta descifrarlo. La planta está aquí, luego las secciones nunca se sabe. Entonces, el grafismo acaba siendo exactamente esa caligrafía que permite descubrir en una
esto porque era una operación muy elemental, en cambio en una operación más compleja como un edificio, en el momento que se superponen esa cantidad de capas, muchas veces dices, no sé lo que le va a salir, y estoy seguro que era escogiendo algunos de los fragmentos de los croquis o de los primeros anteproyectos que aparecían cosas totalmente inesperadas. O sea, se dejaba a la aventura del propio dibujo la posibilidad de que aparecieran cosas muy distintas. La exposición era unas cajas sobre unas mesas con un cristal y debajo todos los documentos importantes de los situacionistas. Habíamos pintado todas las paredes, los cristales de pintura de esa negra y blanca, de esa que hay en los bares, que la gente podía escribir quitando con el dedo. Y tenemos unas fotos terribles, no sé por qué. Esto era en la fachada de lo que había hecho Luis Clotet y Panicio, del edificio exterior, que ni sé lo que decía. ¿Te acuerdas de lo que decía? Yo no sé, eran mensajes crípticos, sabotaje, qué sé. Esto era como una ballena que bajaba vertical en el vestíbulo. No sé para qué servía. Luego las cajas sobre estos tableros, esto funcionó porque eran muy elementales, los cristales pintados en los dos colores y unas bombillitas encima. Todavía he visto en casa aquella cueva que era de Les, era la cueva y un trozo de trapo, que siempre hay una señora que me dice, pero esto no lo tenemos que tirar. Y bueno, una pieza de arte extraordinaria, una cosa arrugada. Luego nosotros exposiciones hicimos, esto era para una amiga, esto ya fue por nuestra cuenta, parece que eran, no sé si eran 100 euros lo que disponíamos, que era para el papel y para rasgarlo, no daba para más. Esto era en Madrid, en BD, una serie de amigos que somos socios, pues todo con papel, intentando gastar el mínimo posible. Siempre ha sido una cosa que nos ha gustado mucho, o esta cosa de la luz cenital que tenía que ver mi tesis doctoral en una exposición tan itinerante que terminó las cajas tan gastadas que las tuvimos que tirarlas. Era esa cosa de usar elementos cotidianos para construir la fantasía de las estrellas y los astros. Para los Juegos Olímpicos coincidimos en encargos distintos. Esto fue el tiro al arco, que hace tiempo que no voy, creo que está muy destrozado, muy abandonado. Este es un país así, este es el país del abandono, de la falta de conservación, de la falta de estima, del no tener presupuestos previamente para conservar las cosas. Bueno, es así. Este es un país que tiene esa miseria. No sé, creíamos que íbamos a ser otra cosa y hemos vuelto a ser lo que en realidad somos. Nosotros nos encargaron, no sé qué más, había todo el tiro al arco y toda la zona de alrededor, me imagino que fue, y el jardín, en la zona del Valle de Oro. A nosotros nos encargaron los saltos para caballos de hípica en el club de polo. Y claro, piensas, un señor o una señora que entra sobre un caballo vestido con una chaqueta roja, con un sombrero, pantalones blancos, a punto de ir a cazar el zorro. Y en vez de cazar el zorro, te lo encuentras saltando pues, unos troncos que tienen que parecer un trozo de bosque, un pozo con un cubo para sacar agua, luego unas ramas. Entonces pensamos que esto podíamos darle la vuelta. Fue imposible, porque claro, la aristocracia domina el Comité Olímpico Español de los jinetes y le habíamos propuesto esto, que eran pues, trozos de Jujol, un caballo romano, un pie, trozos de muros, bueno, pues estaba lleno de los fragmentos de la historia de la arquitectura de Barcelona. Terminó siendo esto, pero bueno, todavía le echamos alguna cosa que no les gustó nada, pero bueno, pero ahí se quedó y saltamos, ya no hubo más tiempo. A nosotros nos tocó algo más grande, fue la plaza esta de la Villa Olímpica, del proyecto del estudio de Oriol Bohigas de MDM, y bueno, esto era un proyecto con un círculo, bueno, con un crescent perfecto, por lo tanto se cerraba más y lo único que hicimos fue
abrirlo un poco para que estas viviendas miraran un poco más al mar y en vez de tener una torre cuadrada como tenían ellos nos salió una proa de barco o una almendra. Luego vino un episodio que es el de la construcción del estadio de Huesca. Esta es una foto en construcción. La idea de pensar que es algo que está presente en las líneas de un dibujo, por lo tanto un dibujo con líneas rectas, con líneas curvas, hay todo un juego en el que la expresión en el fondo a veces explica la tensión de las fuerzas de las figuras geométricas. Esto, como sabréis, se fue abajo. Durante la construcción no se hizo daño a nadie, que fue un milagro, y quedó así. Por supuesto que si alguien le enseña esta foto a alguien que no conoce la obra de Miralles, pero sabe un poco del aire, dirá, qué bien le quedó. Entonces, pero claro, Enric era capaz de... Bueno, yo me lo encontré al cabo de 4 días en el aeropuerto de Frankfurt y se estaba comprando una Leica de, no sé cuánto era, 400 euros, una cosa así, tan tranquilo, o más, bueno, no igual, un dineral. Y, pero yo dije, ¿qué haces? No lo encontré tan tranquilo. Y claro, bueno, no sé, nos agarramos por casualidad, creo que no coincidíamos en el mismo vuelo, y al día siguiente se lo conté a Luis Clotet, y yo digo, fíjate, me encontraba Enric, que fíjate, se estaba comprando una Leica con una cosa tan estupenda. Le digo, es que fíjate cómo hubiéramos estado nosotros. Le dice, sí. Digo, sí, probablemente ahí con diarrea. Dice, sí, y en el váter de la prisión. Y entonces, no, pero fue estas reacciones que, no, ahí salen los aseos de una vez recompuesto el estadio de Huesca. Porque claro, ¿qué pasó? Pues que convirtió los elementos de estructura que habían sido los causantes, los causantes fueron algunos de los cables intensados, los elementos, los pilonas que aguantaban la tensión de los cables en unas piezas escultóricas que luego hay una cosa que me lo ha recordado, que luego la veréis, y yo ya no sé ni cómo debía ser, por supuesto que no era así, y se transformó el proyecto tan tranquilamente, y no le pasó nada, y yo se lo encuentro un milagro, no sé. Nos persiguen a los arquitectos. Enric estaba como inmune a estas cosas. Era inmune, no quiere decir que no sufría, luego lo hablamos el otro día con Benedetta, pero era capaz de correr hacia adelante de tal manera, de escaparse de todo y darle la vuelta, que yo siempre lo he encontrado admirable. Bueno, por eso coincidimos en Harvard dando clases y nos compramos el primer portátil que salió de Apple, que pesaba 5 kilos. Entonces se desmonta, era un trasto y todavía lo tengo por el estudio, no sé si lo tenéis, pero nos fuimos tan contentos a Barcelona con el primer Apple. Luego aquí coincidimos en el concurso de la Torre del Gas. Este era el proyecto de Benedetta. Claro, al final quedamos nosotros y ellos como finalistas. Yo era con la maqueta que vi, suya, y sabiendo quién iba a tomar las decisiones, dije, no, hemos perdido, pero perdido, efectivamente. Esto era los collages de Enric, y esto eran los nuestros. Nuestro es una maquetita de cartón, una cosa así más... Pero era un edificio curioso porque arrancaba de cero y terminaba en ángulo, empezaba arriba y terminaba en ángulo. Era una cosa como un pequeño elemento que giraba. Bueno, era de piedra roja, arenisca, de la India, porque acabábamos de llegar de la India. La única cosa que me gustaba es que los edificios con fuego son muy poco corrientes. Y claro, cuando ves la fuente de Jujol en la Plaza de España, está iluminada y luego le sale fuego desde arriba, no sé si la habéis visto alguna vez, lo encontraba fantástico. Entonces, al final parecía que habíamos construido un mechero que se encendía por una esquina, pero bueno, Fermín. Lógicamente. Luego,
El otro día comentábamos la historia de las casas. O sea, yo siempre he pensado que el proyecto de las casas individuales es un tema o es una secuencia con la que la historia de la arquitectura se puede explicar muy bien. Los programas son siempre todos iguales. Sala de estar, comedor, cocina, puede haber office o puede haber despensa, puede haber almacén, garaje para 1, 2, 3 coches, estudio para el padre, estudio para la madre, y estoy ampliando lo que normalmente no es, pero bueno, un dormitorio principal, varios dormitorios pequeños, no sé qué, piscina, terraza, no sé, todo esto es un repertorio, siempre es el mismo y en todo caso más limitado. Siempre he pensado que al ser así, tan limitado, da pie a que su capacidad de aceptar, de infiltrarle o de depositar ese territorio expresivo personal y del momento, pues es el programa perfecto. Y alguien que se vive la historia de la arquitectura con las casas va a encontrar probablemente una gran sorpresa al ver que ese tamaño más pequeño frente a iglesias, auditorios, no sé qué, todo, al final no son más que casas grandes. Resulta que acumula la mayor capacidad expresiva de la arquitectura. Esta es una casa, se llama la casa Grau. Entonces, al ver la planta el otro día dije, bueno, pues aquí, la casa, sé dónde estaba el interés de Enrique, que estaba ahí, en esa especie de mundo. Luego, esta es la casa de su primo en Horta, otra vez con esta complejidad de lectura. De todas maneras, es un interior muy curioso y muy bonito, sobre todo en esa casa tan modesta, pero siempre con esa idea de romper esa fachada principal o esa fachada exterior y dándole no sé, ese lenguaje muchísimo más libre, ¿no? El modo en que un interior histórico como el de la casa de Enrique, pues es la acumulación de fragmentos, de restos que no se sabe por qué se dejan las vigas, si arriostran o no, porque no desaparece una, desaparece la otra, luego hay un pasadizo, luego aparecen 3 arcos góticos del convento antiguo, no sé qué, de las monjas de al lado. Y entonces todo esto termina siendo lo mismo en 3 dimensiones, con muebles, objetos, libros, platos, luces, lo mismo que pasa en la complejidad de la arquitectura de Enrique. Es indiscutible que a mí los interiores los encuentro extraordinarios porque son los más completos, los más palpables, los que no están pendientes de ese territorio más gráfico, sino que es la propia realidad la que conduce a la intervención y a la modificación. Esta es una casa nuestra en Ibiza, en la que ni sé si coincide en el tiempo, no tengo ni idea. Me parece que, no sé, no tengo ni idea. Esta es otra también en Ibiza, ahí he encontrado pues, lo de los talets, en el fondo estas cosas suceden, ¿no? Eso es copiado de Álvaro Alto, de Uppsala, que hay unas paredes inmensas, gigantescas, cubiertas para dividir unos espacios de una biblioteca. Esta es la misma casa, con bultos, orejas, o un interior de una casa de aquí de Barcelona, en la que también los restos, o el modo de poner una escalera, con un patio que debía ser 4 veces mayor, pues la escalera era irrecuperable porque no había ni datos y por lo tanto teníamos que ocupar un mínimo de espacio en su interior y así salió esta escalera con alfileres. O esta que estamos construyendo en Formentera, no podíamos pasarnos de esta línea, está cerrada la calle por aquí, y luego se abre delante uno de los paisajes más bonitos, pero siempre con esa cosa curiosa de este mundo de desplegable de su frente. Aquí coincidimos en Buchero, al lado de Iglesias, en el sur de Cerdeña, que un amigo de Benedetta nos invitó a participar, no sé si era un concurso, yo creo que sí, era un concurso entre Chipperfield, Humberto Riva, nosotros y vosotros. Era uno de los sitios más bonitos y vírgenes que he visto, o sea, que iban a hacernos pecar, de verdad, si alguien ganaba el concurso. Y creo que salimos muy bien parados porque
comimos muy bien, nos lo pasamos muy bien, no nos pagaron y total que no se hizo nada de todo lo que tenía que hacer. Esto es lo que hicieron en este estudio y nosotros, bueno, hacíamos, porque es que no había ni programa, era en unas laderas extraordinarias frente a un paisaje completamente virgen. Luego vino la época del fórum, bueno, esto era pre-fórum, por supuesto, es la Heinz, como empresario, ¿cómo se llama? Ya no me sale, un developer, un promotor que, como sabéis, esta es una zona que primero hubo un proyecto de Ricardo Bofill y que después, antes de que se abriera la diagonal definitivamente y apareciera el fórum, Heinz decidió que quería una cosa que se pareciera más al mundo americano con el que él estaba acostumbrado a hacer negocios que cualquier cosa que tuviera que ver con el ADN de la ciudad. Y apareció esto, primero, antes de que las torres se construyeran, para unos argumentos que él lo hizo, y están estas estupendas de Luis, que las llaman Sarajevo porque están agujereadas tan pronto por un sitio como por el otro, y habían tenido unos cuantos estudios, ya ni me acuerdo, cómo podían ser las torres. Entonces hicimos una propuesta y eran pues estas cosas así, en el fondo venían de la torre de la Villa Olímpica, pero con unas palanquitas, nada, ni caso nos hicieron, y al final se construyó el parque y luego las torres las hicieron los demás arquitectos. Coincidimos en el tema del fórum. El fórum, me estoy pasando, no es que me quede un rato. En el fórum, y esto es lo único que se ha encontrado en nuestro estudio, había otra propuesta, que era como una especie de bolsa que no era esta, sino que iba a la posición exacta donde se ha hecho el edificio de Herzog y de Verón, y esto es lo que creo que habéis encontrado en nuestro estudio, ¿verdad? Había otro material que no sé, debe estar en el ayuntamiento. De todas maneras, aquí se reconoce el puerto, la marina esta del puerto de Sanadía, y aquí es donde está la depuradora, que es el elemento base para poder construir la plaza. Salió un concurso, nosotros ganamos el concurso de la plaza y de las piezas que iban a aguantar las placas fotovoltaicas, y era un proyecto, bueno, es una pieza de 10 hectáreas, o sea, 100.000 metros cuadrados sobre la depuradora y sobre la ronda. Esta tarde encontraba esto. Me acordaba, esto era una casualidad, digo, eso estoy diciendo asociaciones que no tienen nada que ver, pero que en el fondo, esto es de Mollet, me parece, del par de escudos. Ah, ¿sí? Ah, pues miren, eso pro. Entonces estos eran nuestros dibujos para la plaza, porque la depuradora estaba aquí, teníamos que respetar estas dos zonas que había depuradora debajo, e intentábamos buscar un sistema de bajada al puerto, que luego ya, bueno, no se ve nada, pero bueno, esto es el final. Nos imaginábamos este espacio lleno de pequeñas cosas, las grandes dudas que tuvimos durante cuantas semanas, bastante, de cómo tenía que ser la pérgola fotovoltaica, y al final apareció los dedos para bajar al puerto, la escalinata, y un buen amigo, después de tantos meses, dijo: ¿pero por qué la placa iba por aquí, por aquí, por ahí? Dijo: ¿pero por qué no la ponéis encima del dedo? Que será una manera de terminar definitivamente la diagonal, porque la diagonal, en el fondo, termina aquí, pero con el recorrido sobre la cubierta de la depuradora, pues al final se la hace terminar en esta pieza, que bueno, que es grande. Luego, estas cosas del plegar, desplegar, del hacer, esta se llama inestable, ¿no? Al final, vuestra casa está estable y completamente llena siempre de cosas. Me parece que está muy vacía en esta foto y que no la usáis más que para dejar, no sé, lo que sea. Entonces, me hizo gracia que el otro día volví a encontrar el sábado esto, que eran unas mesas que hacen 5 metros para una
casa de estas señoriales en Palma, que es la consejería, bueno, no, perdón, la concejalía de cultura, en la que con unos lucernarios que iluminaban el sótano que estaba 2 piezas más abajo, construimos estas piezas con un sistema de contrapesos, porque en este espacio se iban a celebrar pues, cócteles, presentaciones de libros, etc. Están agarrotadas ahora y no se mueven ni a giros. Luego, un poco lo mismo, ese mundo del mostrar, de encerrarse, de dejar que pasen situaciones distintas, esa iglesita que reformamos en Ibiza. Bueno, luego esto era para cuando había exposiciones o con pequeños conciertos, y eso era cuando había una celebración eclesiástica, aparecía esa especie de castañuela que hay aquí, que no se ve, pues se giraba y se abría, o esto se convertía en un baldaquino, aparecían estas piezas. Y bueno, ahora la verdad es que pasé hace 2 semanas y el obispo, que no sé, da igual, mejor no hablar, se lo ha pasado a la iglesia rumanesa, a la iglesia ortodoxa rumanesa. Está arrasada y llena de iconos. Bueno, esto es una ferretería que hicimos para mis tíos, también con esa cosa de cerrar y abrir, un poco voyerista y exhibicionista, o esta portal de entrada a una iglesia de Palma, bueno, una operación de crecer. Entonces está un poco, es un cortavientos y una manera de cerrar la luz de la calle hacia el altar mayor, y bueno, lo mismo. Y esto fue la última cosa que hicimos de estas de Abracadabra, que unos amigos nuestros de Nueva York, con Williams y Village, mandaron 38 cajas a 38 estudios de arquitectura y de artistas, como somos amigos, contaron con nosotros, y esta caja, que medía 1 metro por 50 por 30, la mandaron tal como la veis, llegaba así por DHL o no sé, y entonces tú la tenías que llenar para la Bienal de Venecia, pues era esto que había montado David Chipperfield, y no me acuerdo cuál era el título de la Bienal, da igual. Total, que la gente llenaba como objetos personales, memoria, un poco como si fuera un sarcófago personal. Entonces empezamos así y luego pensamos, qué lugar común, qué tontería. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Da igual. Entonces nosotros dijimos, no, nada, esto nos parece un lugar común, ¿qué vamos a hacer? Poner escuadras y poner, no sé, restos de ordenadores, vamos a poner... Total, que nos hicimos la prueba con... Common ground, sí. Lugar común. Entonces, eso explica muy bien eso. Entonces dijimos, ¿cuál es la pregunta que le haría un niño a un arquitecto? ¿Qué es lo que hacen los arquitectos? ¿Qué hacen los arquitectos? Casas. Y entonces transformamos la casa en una casa que, claro, se volvía a plegar y viajaba otra vez como caja. Lo único que pasa es que, claro, como estaba llena de agujeros, tuvimos que envolverla, protegerla y mandarla, ya nos la han devuelto. Y era bastante curioso porque, claro, de la tapa hicimos la cubierta. Entonces había una antena que tenía unas 4 orejas de un muñeco de goma de los Encantes. Unos ojos, eran, como somos 2 socios, 2 pares de ojos, 2 pares de orejas. Para hablar, ¿no? Hicimos la reproducción de aquella joya que hizo Dalí, que son labios de rubí y dientes de perla, como aquella canción de Muñequita Linda, no sé, total, que no era todo de baratija. Luego había una ventana que ponía Sigloria Mundi, otra en la que estaba, porque hablaban de lo que nos inspiraba y no sé qué, pusimos un bote en miniatura, aquí un botellín con aceite, de la producción de aceite que hace mi socio, con una foto de sus nietos, que se llama Els Nets. En el otro lado había una fotografía de papel con la foto de la... ya sé que nos desviamos de criminales, pero bueno,
una foto del éxtasis de Santa Teresa con una píldora así, como si fuera una cápsula de éxtasis, luego una escultura que tengo con una mano en la cabeza que quedaba como un ángel con un dolor de cabeza y había una aspirina colgada. Luego, claro, esto es Parets, claro, son esas pérolas bailarinas. Nosotros hicimos esta, que es menos bailarina y me parece que un poco más resistente que la del Rick, la que nos aguanta para las celebraciones del Barça bastante bien. Las iluminaciones del exterior, esto me parece que es Mollet, nosotros hicimos esta lámpara. O sea, son cosas que van pasando, que todo el mundo hace cosas parecidas y cada uno... Esto fue una exposición en el Arkham Ref en Burdeos, con nosotros, Pepe Linás, Luis Mateo y Rick, Benedetta, y con Salam Delmas, que había sido el ministro de Francia, que era el alcalde, y entonces paseando al día siguiente por Pessac, esto es reconstruido, nosotros lo vimos casi tan destrozado como si estuviera en construcción. Enrique dice, no, nos vamos dentro de 15 días a Chandigarh. Las antenas, bueno, se me pusieron con un, digo, hay sitio. Y al día, digo, llamamos el lunes y me dice, sí, apúntate. Iba por la escuela, la Stelle de Frankfurt, con todos sus alumnos arquitectos, con Thomas Weiler, el fotógrafo artista y pintor, con Mogens Krustrup, que es este arqueólogo fallecido noruego, que ha hecho un libro, hizo un libro que se llamaba La Porte Maille, que es la puerta esmaltada de la entrada a la asamblea de Chandigarh. Total, que allá nos fuimos. El viaje más divertido de mi vida, porque no tuve que organizar nada, estaba todo organizado, no tenías más que poner los ojos y escuchar. Estas son fotografías de Enrique, para que veáis una selección de las cientos que había, y en las que veis un poco el ojo de Enrique mirando las cosas que le interesaban. Sobre todo, hay bastantes torcidas, diría que más del 70%. Torcidas a posta, claro. Porque en el fondo la mirada intentaba robar, a ver si encontraba algo con lo que coincidir y de algún modo, lo digo yo como un pensamiento muy libre, pero bueno. Y bueno, esto no, esto es un Le Corbusier en el cementerio ya se lo había mirado, de Igualada. Estos bultos que aparecían de personas en medio de los campos, los detalles que miraban, fragmentos incluso a veces incomprensibles de lo que era la Porte Maille, cocinas, no sé, de camas. Esto es Almeda y el Miloners. Eso sí, el Le Corbusier de la India es carnoso, polvoso, o polvoriento, perdón, lleno de panales de abeja que parecen unos sacos gigantescos. En toda la India están así, y luego pues, el polvo lo inunda todo. Entonces es una construcción mucho más burda que el hormigón que vemos en las obras europeas o incluso la americana, y en cambio está más lleno de vida y la puedes recibir con mucho más no sé, naturalidad, ¿no? La suciedad forma parte de la pátina. Esto era otra vez Milones con este techo inclinado que sale por aquí. Este es Mogens Krustrup, o la mujer de John Dyle. Esto también me impresiona. Este señor se puso allí como guardián personal. Cosas. Todo era un viaje de curiosidad constante. Para estos fragmentos de raíces o de ramas enganchadas en un pavimento, los viajes en elefante, estas cosas que encontrabas por la carretera, que era una carretera estrecha y el bulto que hacían los carretas era 2 veces su tamaño en anchura, con gente normalmente ahí encima. Yo estaba ahí dibujando bodas en Jaipur fantásticas con fluorescentes colgados en la cabeza, las vacas sagradas,
la mierda de vaca para calentarse, porque claro, es uno de los que es el combustible natural del país, la casa Shodan, soy yo haciendo un selfie en uno de los edificios para mí más patosos que parecen por ahí. Es uno de esos bibelots internacionales que ponen el país en el mapa y es una obra de nuevo rico, un poco orterilla, en donde si alguien se ha acostumbrado a ver cómo son las arquitecturas de los templos y tumbas mogules, se da cuenta que las 4 farolas de esas que hay por ahí, esto no sucede nunca, la proporción es completamente, la cebolla es muchísimo más grande de lo que le toca, pero claro, esto cuando la publicidad y la divulgación la convierte en algo, en un icono internacional, parece que no hay manera de podérsela mirar con otros ojos. Esto era en Ahmedabad, ya cuando escapándonos ya al último momento, la Catherine Spellman, una boda de estas indias, un poco más sencilla que esta que se hizo aquí en el estadio de Montjuïc. Nosotros, más Catacaba, o Vaca, perdón, nuestro chofer, un plano de Chandigarh fantástico, lo encontramos en un rincón, Enrique Morgens Club en Delhi. Esta fue nuestra fotografía de viaje con elefantes, serpientes, etcétera, etcétera. Thomas Bailey decía que estas cosas que encontrábamos por la calle eran, estas fotos son mías, eran piezas de arte tan importantes como cualquier cosa que colgara en una galería, y eso se lo decía Joseph Beuys, y que, bueno, había que mirarse estas cosas porque efectivamente esto era una tienda de venta de leche. Esto fue nuestra llegada a Londres. Por primera vez nos pudimos tomar un whisky con hielo sin tener la sensación de que podíamos ir a coger una disentería tremenda. Y de este viaje salió esta exposición para ver, porque Enrique y Benedetta llegaron a ver a Peter y Alison Smithson y tenían ganas, o ellos también tenían ganas de que expusiéramos sus cosas de Madrid, y las cosas, todos los objetos llegaron 4 horas antes de la exposición, y el único recurso que yo encontré para resolverlo fue empezar a embadurnar con cartones de estos corrugados y con cinta adhesiva azul, roja y blanca, así como homenaje a la bandera inglesa, que también podía ser la francesa, la holandesa, pero bueno, y nada, todo una cosa así muy de estar por casa, pero que se quedaron encantados, porque no se creían que los objetos habían llegado 3 días antes. Estos son los dibujos que el colegio, la fundación del colegio de arquitectos, ¿cómo se llama esto? Los que publican los libros, no me recuerdo. Arquia. Y los dibujos de los libritos de Enrique y los míos los expusieron porque en una pequeña, una cosa muy elemental, fotocopiados en una exposición, no sé si sigue corriendo, y a Pepe Clas le ocurrió hacer un librito, que son unas hojitas grapadas con un texto que va por delante y otro por detrás, que es el ISBN, por lo tanto es un libro, en el que están, por un lado, mis dibujos y por el otro los de Enrique. En una página uno, intentando, la señora Sharabai, que ya ha fallecido, que es la casa de las bóvedas en Ahmedabad, con esas piezas. Yo no sé si me copio esto, pero para aquella exposición, claro, se me ha olvidado, otra exposición que hicimos juntos, es verdad, en una galería que ya no existe, que era el Jardín Atrapado, Inventado, Antonio de Bernao, exacto, se me ha olvidado esto, ya la colocaré. La señora Charabay, dibujada por mí y dibujada por Enrique. Enrique ya la dibujaba como si fuera un proyecto. Yo me invitaba a ponerle, pues eso, decimos que todo esto era corriendo, porque claro, digamos, yo le leí un libro, no sé, 4 o 5, claro, como dibujaba tan rápido y con 4 rayas ya salía del paso, yo me dedicaba a explicar más. Y bueno, no sé, pues salían
cosas, los trajes que hay colgados en el Museo de Textil de Ahmedabad. Claro, en Chandigarh no te dejan visitar el secretariado. Esos son los bajorrelieves que hay en los hormigones, de las paredes de los edificios de Le Corbusier. Esto era secretariado, la puerta de Mario, las cabras, las ovejas, todo. Cada uno hacía más o menos, ¿sabes? Yo, dale que te dale, mira, los indios, no sé qué, bueno, lo mismo, es que esto era la rampa esa de los burros que subían los fajos de papel, polvo había como toneladas, entonces no te dejaban hacer fotos y luego arriba dibujamos cosas, esta es la rampa que hay en el extremo, eso es lo que se veía desde arriba, y en la cubierta, así como cuando ahora, por ejemplo, el unité de habitación en Marsella está muchísimo más, hay más gente, hay gente haciendo gimnasia, pero había estado muchos años inutilizada, y en cambio aquí arriba había gente con sables, mujeres con sables de colorines fantásticos, cocinando, trozos de saco protegiendo de la sombra, guardias con escopetas, ¿verdad? Como la plaza del pueblo, ¿no? Una cosa fantástica. Bueno, total, que todo después, bueno, si aguantáis un cuarto de hora más, luego fuimos a Chile y nos invitaron arquitectos catalanes. Bueno, entonces, la portada del librito que publicaron eran estas, no sé cómo se las arreglaron, pero terminaron pareciéndose, porque unieron dos cosas de unas rampas nuestras de Castelldefels con la fachada de los nichos del cementerio de Igualada, y ahí está Enric. Estas eran las fotos que se publicaron en el catálogo. José Antonio y yo en el Japón, porque un día de lluvia normal, y aquí Enric fotografiando una cosa que esto ya no existe, que son las columnas que tenían que colocarse en la capilla de la colonia Güell, las de la quinta, por supuesto, están colocadas, y había 4 o 5 extendidas por el terreno exterior, que después de la limpieza y la intervención, una de las cosas que yo creo más... Hay que ser muy delicado para tocar ciertas cosas, y lo que se hizo aquí es de muy poca delicadeza, de muy poco talento y de muy poca ayuda a proteger una obra de Gaudí y de los inicios de Jujol. Y no, lo digo porque esta pieza en el fondo es algo que recuerda a la pieza del tensor del cable de Huelva, ¿no? Como si Leif estuviera aquí ya tomando nota de lo que hace. Luego en Chile nos llevaron a este sitio recomendabilísimo, que es el hotel de Antumalal, al lado de este volcán, en un sitio donde nos trataron de maravilla, porque había ido la reina de Inglaterra hacía unos años, yo no sé qué se creyeron, pero con lámparas pre-Artemide, con troncos, con Mendivi estaría volviéndose aquí loco, troncos de madera, pieles de vacas, era un sitio absolutamente extraordinario. Esto fue un recuerdo. Luego ya nos tocó el Japón. Yo llegué un poco antes que Enric, hicimos 2 obras, esta es la primera. Arata Isozaki montó encargó 13 folies para la expo de jardinería de Osaka, era el comisario general y responsable. Había gente que hacía su primera obra, como Libeskind, esto era Kopfheimer Blau, Andrea Ganzi, da igual. Nosotros hicimos esta cosa también de Abracadabra, que era un carrusel que en el fondo evocaba el mundo de las... Era una exposición de jardinería, y por lo tanto hicimos una cosa que pensamos que tenía que ver la arquitectura con la jardinería. Entonces había una casa con el techo con un jardín encima, pero claro, todo era con música de carrusel de unos japoneses fantásticos, y se abría, en momentos distintos, se abría el techo, se abría una palmera, por debajo se le abría el suelo y le salían unas raíces, y debajo se le abrían unas protuberancias como unas patatas que salían del suelo. Se abrían las 3 ventanas y había una maceta, un florero y no sé qué más, pero eran 3 cosas que estaban en la casa, era una pieza triangular. Y luego había un patio, así un poco yuyolenco, con estos cristales que ahora ya no dejan poner, pero son magníficos,
en la parte superior de las botellas para reciclar las botellas que sobraban, con una puerta que se abría y dentro había unos muebles de hierba con plantas, bueno, todo el mobiliario hecho de hierba. Después había un invernadero en el que pretendíamos que hicieran un globo que no llegó a ser de esta manera, pero que se hinchaba y deshinchaba y tomaba la forma del invernadero, que es lo que hacen las plantas cuando están atrapadas en un lugar con sol y humedad. Y luego una pérgola, que es un árbol cortado que luego se transforma en el soporte para otro árbol. Entonces, de ahí le salía humo, solo salió 2 días, porque por lo visto era muy caro, y los sponsors, que eran la televisión de Kansai, de Osaka, pues bueno, y luego había un reloj analógico, total, con raíces. Y bueno. La siguiente ya fue un encargo de Fougier, este gran amigo nuestro, que fue uno de los jefes del estudio, vamos, de Sosaki, y que organizó un programa que se llamaba Machino-kan en su región, en el norte de Osaka, perdón, en el norte del Japón, al norte de Tokio, no en Hokkaido, sino en la bahía. Y entonces encargó a varios arquitectos una serie de pequeños proyectos en los que lo público y lo privado se mezclaban, lo mismo que había hecho Sosaki también para Osaka. Entonces Enrique hizo 2 obras y nosotros hicimos claro, hizo esta capilla como un homenaje a la naturaleza, en la que por primera vez no tenía que aguantar nada ni cerrarse, que es uno de los temas que a mí siempre me han preocupado. Me han interesado ver cómo lo resolvía Enrique, entre todas las líneas, esas que se dibujaban, a ver dónde aparecían los cerramientos verticales, los horizontales, los techos, no sé qué. Y aquí la gran suerte fue que las raíces y las ramas aparecieron de una manera natural, casi como si estuvieran en la ladera de al lado. Después, yo no me acuerdo dónde está esta estación, da igual, pero todo esto fue cuando vuelve el gran reclamo de la presencia de la estación en el... ¿Habéis visto las fotos? No, estaba todo iluminado por la noche con bombillitas y neones y no, era esto, efectivamente, y era un poco bueno, no sé, como detectar un poco más la presencia de la estación en esta ciudad. Nosotros lo hicimos al lado de una antigua la cubierta de una escalera y un pabellón de recepción. Entonces, sí, como una central eléctrica, pero con unas tuberías que se dejaron, y entonces había unos artistas que vivían arriba con un proyecto que hicieron otra gente, y se exponían aquí, y se había pensado que los escultores dejaran una escultura sobre un campo de arroz y cada escultura se separaba de la otra. Imaginaros recoger todas las esculturas de Barcelona y ponerlas todas en un mismo espacio. Lo que pasaría y cómo tendría que ser el lugar donde se podrían encontrar los demás. Fue esto, una cubierta así en zigzag que seguía exactamente los rellanos y las pendientes de la escalera y que sin querer nos quedó un poco así de los tejidos de Semiñate. Y luego este fue el otro proyecto que Fougier nos estuvo insistiendo al lado de un poblado patrimonio de la humanidad. Esto es una casa que se transportó, el poblado está a medio kilómetro para que la gente al visitar el poblado donde siguen viviendo las familias no las molestaran en las horas de trabajo y hubiera horas fijas para visitar. Y entonces este centro de información permitía recoger a las familias, enseñarles cómo había esta comunidad especial. Esto se llaman gashos. Y bueno, estos postes estaban porque, a pesar de que está a 300 metros de altura sobre el nivel del mar, con los niveles siberianas, los niveles de nieve llegan a ser de 3 metros. Y bueno, esto era toda una vocación, una cosa de las bases de estos edificios, y por dentro había toda una serie de pequeños objetos que explicaban un poco la vida de esa comunidad. Esto fue un viaje a Irán con más collage, con más sorpresas, con todo eso, bueno, total, con Enrique haciendo fotos constantemente. Un día estábamos en un poblado remoto y estábamos andando, una señora totalmente enlutada, de estas que parecían de las que había antes en Ibiza cuando llevaban luto,
pues estábamos andando tranquilamente y en eso empezamos a oír pedradas desde la cubierta. ¡Pum! ¡Pum! Pues ya está, ya estamos perdidos. Y en eso oímos "Lapidation, lapidation", que eran desde Filipinas, haciendo de Monty Python. Claro, no sé, esto fue, íbamos siempre por las cubiertas de los bazares, Luis Clotet con una, porque todo eso fue una aventura de compra de hojalatas, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a terminar con esto. Estamos terminando esta obra y es un paseo en Huelva, al lado de un cargadero de mineral que venía de las minas del Río Tinto, una ampliación para el puerto. Y bueno, hemos ensanchado esto 80 metros exactamente hasta el punto donde la marea al bajar no deja ver las coleras y por lo tanto siempre ves agua. Y la ciudad tiene que crecer por aquí, no hay nada en toda esta zona. Aquí delante está el recreativo de Huelva, el estadio, y claro, ¿qué haces con este sitio? Entonces, primero, un poco de sombra teníamos que poner. Hemos propuesto 4 pérgolas y un montón y una gran pineda exactamente similar al otro lado del río Diel, que es este río, que es el puerto de Huelva, que es el más grande de España, y entonces es un poco un reflejo de las mismas marismas, pero teníamos que agruparlas. Entonces, volviendo un día de Suiza, tenía chocolates y los envoltorios, pero pensábamos que esta era una manera de dibujar unas plantas sobre. Ya sé que es una bobada, pero bueno, de bobadas también se vive. Y entonces es curioso porque viendo esto otra vez, el otro día dije, ya que saber si esto que nos ha salido en los anfiteatros que estamos haciendo, que son unas como lomitas sobre este espacio muy horizontal y donde están las pérgolas son figuras que no coinciden, pues si esto no serán también al final reflejos sin querer de cosas que se te han quedado pegadas de alguna manera. Y bueno, incluso esto, que los colores de las minas del Río Tinto son así. Y luego, claro, eso son las frutas de Santa Caterina, o Santa Catarina. Y bueno, a pesar de que estos son las franjas, es una muestra que estamos haciendo, que tiene 80 metros, pues pensé, pues a lo mejor también. No sé qué tiene que ver el Río Tinto con las frutas, pero da igual. Y esto, bueno, en la India, eso, porque dice Benedetta que las lava mal, son los sikhs cuando como llevan barba y melena muy larga, se atan, enrollan la barba, se hacen un nudo y se hacen un moño antes de ponerse el turbante de 5 metros, y entonces vendían en Chandigarh y nos compramos uno de cada color de esos pañuelos que sirven para tapar el moño y luego poner el turbante, que es lo que les sale este triángulo, que siempre es de colores espectaculares comparado con, o incluso la combinación. Aquí está Enrique fumando, tomando pisade, que Thomas baile en la inauguración. Ese es el día que cumplió 50 años que aparecieron Luis Benedetta y unos cuantos amigos de la celebración. Y esto es un fin de año en casa de unos amigos en Gerona, de Juan Escribá y míos. Estábamos una gran tropa allí y eran las 12 de la noche, salimos a la plaza, estaba abarrotada y como íbamos bastante pedos, no sé cómo se nos ocurrió, Joan Escribá tenía unos cohetes, en mi vida había cogido un cohete en mi mano, y entonces cogía el cohete en la mano, Enrique lo encendía con el puro e intentábamos darle al reloj, que medía 3 metros de diámetro, no dimos ni una. Bueno, tenía un texto, pero yo creo que no. Gracias por la pregunta. Lo leo en voz alta, ¿no? Sí. No es difícil imaginar a Enrique Miralles como un pescador sonriente, oteando a su alrededor con un puro en la boca, en la proa de una barca, navegando sin parar contra corriente o a favor de los vientos y armado con todo tipo de artes de pesca, anzuelos, arpones, garfios, redes, cañas, incluso con sus manos, pescando sin cesar y sin prestar mucha atención ni a los productos pescados ni a la disciplina
pesquera, y sin sorprenderse de lo atrapado: tablones, madera, ramas, troncos, latas, cajas, piedras, letras, algas, raíles, alambres, botellas, mapas, papeles de envolver, caramelos, cestos, telas, algún pez y alguna gota. Llena la barca, la aligeraba dejando, de tanto en tanto, depositados en la orilla los trofeos ganados con un orden casi casual, pegados unos a otros con aspecto festivo, tal como iban apareciendo en la bodega. Pocos se devolvían al agua, unos quedaban ingrávidos o anclados o colgados o inestables, otros en grupos aparentando un sombrajo o unos esqueletos deformados de indescriptibles animales, otros aplastados, otros formando una palabra o palabras enigmáticas, otros volando, otros convirtiéndose en refugio temporal o en una empanizada que dejaba rastros de surcos y hoyos al ser arrastrada por la tierra. Algo quedaba siempre en la bodega de la barca, las cosas encontradas que quería guardar como tesoros o curiosidades para sí. Cuando tenía que limpiar fondos, la barca se varaba temporalmente y su casco, boca abajo, se ofrecía también como techo protector. Al desembarcar y ser llamado inesperadamente por alguien para que le organizara un refugio o construyera un cercado, mientras se acercaba con parte de la carga de su barca en sus grandes brazos, iba recogiendo otros fragmentos de tierra para que quien iba a disfrutar de su nuevo refugio supiera que estaba hecho con trozos del lugar y no tuviera que sentir extrañeza. Un día, navegando por un río japonés, con unas hiedras y unas lianas que crecían junto a un puente, ligadas con unas maderas y unos alambres, construyó una capilla de vocación a la naturaleza. Al día siguiente recogió trozos de vías, cables y postes eléctricos, añadiéndoles bombillas de Navidad de una tienda vecina, y los transformó en el cobertizo que un amigo le pidió para la estación de su pueblo. Estaba esto publicado en Amazon, la revista japonesa. Cuando regresaba a su barca y volvía la cara para mirar a cierta distancia, lo que había dejado a su paso se le veía disfrutar como si acabara de asistir a la proyección de una película de Monty Python. Con su rapidez y movilidad se formaban vendavales que en torbellinos arrastraban, dejando pegados y siguiéndole palabras, fragmentos de texto, músicas, voces de otros y sobre todo a infinidad de incondicionales que eran todos los que encontraba a su paso cuando amarraba su barca. El otro día, cuando dejó de navegar por estos mundos y su cuerpo reposó en el cementerio que había construido con los restos de una riada, aparecieron sus incondicionales envueltos en el polvo del lugar, como si la fuerza de una ventolera les hubiera transportado en un remolino y colocado a su alrededor en estratos, para convertirse en guardianes protectores de su memoria y de su obra. Mientras escuchaban en silencio el grito de cerrar la tumba de un arquitecto con golpes de paleta y de ladrillos que reproducían los gestos elementales del oficio de construir. Esa escena parecía haber sido imaginada por Enrique como la obra de su última escala. Y este dibujo lo hice de memoria acompañando el texto. ¿Nos vamos a las copas? Sí, gracias.